saber pues que se habla con un golpe de Estado. Ajá. Por lo general, al decir golpe de Estado, la gente entiende que es derrocar al presidente, pero no necesariamente. Es cuando las fuerzas internas de un gobierno, de un Estado, ilegalmente, por la fuerza o por coerción de temor de la fuerza, desplazan a todo o parte del gobierno. En este caso, en un gobierno de una república que tiene 3 órganos independientes, el que el Ejecutivo llegara a la Asamblea Legislativa con la intención anunciada de que iba a destituir a los diputados que no hubieran atendido la supuesta orden, que también era ilegal, del Consejo de Ministros de presentarse a la Asamblea Legislativa el domingo 9 de febrero en la tarde para votar sobre la solicitud del préstamo del presidente. Pues el presidente de la República ya había dicho que se amenazaba con invocar el artículo 87 de la Constitución, el derecho de insurrección, para supuestamente destituir a los funcionarios que supuestamente y erróneamente, según pues lo que la misma sala dijo después, que no correspondía. Entonces el presidente llegaba supuestamente a destituir a los diputados que no estuvieran presentes, y solo habían 22 presentes. Entonces le iba a tocar destituir a la mayoría de la asamblea y iba a nombrar los sustitutos. Entonces eso obviamente hubiera sido un golpe a la Constitución, porque se iba a reemplazar un órgano del Estado, iba a desplazar al otro, iba a sustituirlo y iba a controlar al otro, y eso está incluso en el mismo artículo 87 de la Constitución prohibido. Así es que no, de ninguna forma, no es ninguna exageración decir que fue un intento de golpe de Estado que no se consumó, pero no sabemos hasta ahora por qué razón. Pero el presidente había anunciado que lo iba a hacer. En la noche anterior, el ministro de Defensa y el alto mando, sabiendo ya lo que se había dicho antes y a lo que iba el presidente, habían dicho públicamente que estaban listos para obedecer cualquier orden del presidente. Así es que, no, ahí obviamente hubo un intento de darle un golpe de Estado en el sentido del órgano ejecutivo a desplazar y reemplazar al órgano legislativo. La Fuerza Armada, lo dice claramente la Constitución, pues le debe respeto y obediencia a su comandante en jefe, que es en este caso el presidente de la República, pero enmarcado dentro del contexto de que la Fuerza Armada le sirve a la nación, y enmarcada en el contexto del límite de la legalidad de las órdenes. Cuando el presidente da una orden que es obviamente ilegal, que debería haberle sido muy obvio a alguien que sea ministro de Defensa, no hay ninguna obligación de obedecer una orden ilegal. Al contrario, hay una obligación de no obedecerla, porque toda la autoridad del presidente y de cualquier, no solo el presidente, sino que de cualquier militar que esté dando órdenes, debe estar enmarcada en el respeto a la Constitución y el respeto a las leyes. Un superior de la Fuerza Armada no puede dar una orden que sea ilegal y exigir que sea cumplida. O sea, un subordinado no debe cumplir órdenes ilegales, y si la cumple, también incurre tanto el que la dio como el que la cumplió en responsabilidad personal por haberla cumplido. Entonces no es una obediencia ciega a una orden de un superior de cualquier grado que sea, llegando incluso hasta el presidente de la República, sino que es una obediencia a las órdenes legales que se reciben. Ok.
Y cuando se recibe una orden que es claramente ilegal, no hay ninguna obligación de cumplirla, sino que al contrario. Ejemplo fue precisamente en ese caso todo lo que llevó al 9 de febrero. Ajá. Estaba untado de ilegalidad desde la misma resolución del Consejo de Ministros ordenando a la Asamblea, convocándola a que fuera a sesionar esa tarde. Desde allí y la invocación del derecho de la insurrección también, todo lo que hizo. Y si se fija, ese mismo día, el 9 de febrero, el presidente dio una entrevista con un medio español del país, donde dijo que si de verdad él fuera dictador, se hubiera tomado todo el poder ese día, porque tenía el respaldo de la Fuerza Armada. O sea que es evidente que la Fuerza Armada sabía lo que iba. El ministro de Defensa sabía lo que iba, y es preocupante que el presidente diga que tenía el respaldo de la Fuerza Armada. O sea que obviamente allí se ha incurrido en delitos, por lo menos en grado de tentativa, contra la misma personalidad del Estado, cuando se amenazó y se tomó acciones encaminadas a destituir a un órgano del Estado como es el órgano legislativo. Yo no recuerdo nada que ni siquiera se le pareciera. Nunca, pues he escuchado, bueno, según mis recuerdos y según pues he escuchado al doctor Héctor Dada Iresi pues decir que ni cuando en los tiempos de él y en tiempos cuando había gobiernos militares, pues antes de los acuerdos de paz, estamos hablando de en los años 60, 70, nunca vio que un presidente mandara o amenazara de esa forma a otro órgano, ni mucho menos que con la Fuerza Armada. Así es que no, y específicamente en las últimas décadas después de los acuerdos de paz, nunca ni remotamente se había visto eso. Así es que esto ha representado un grave retroceso en el desempeño de la Fuerza Armada, y es muy preocupante porque desde el inicio del gobierno de Nayib Bukele, él hizo algo que era una aberración jurídica que debería de haber puesto a todo mundo en voz de alerta, y es que cuando recibió el bastón de mando militar de parte del ministro de Defensa ante representantes de todas las unidades de la Fuerza Armada del país, el presidente se inventó un juramento que no está en ningún reglamento militar ni nada, donde básicamente todas las unidades de la Fuerza Armada le juraron obedecerle a él y le dieron lealtad personal a él, porque dijo a su servidor, o sea, lealtad personal a Nayib Bukele antes a la patria. Y eso, primeramente, no es el momento de andar haciendo juramentos, mucho menos juramentos de obediencia, sin enmarcarlo en que sea una obediencia a órdenes legales y lealtad personal a él. Así que eso es una aberración, y ahí nos demuestra el deseo del presidente Bukele de apoyarse en la Fuerza Armada para poder imponer su voluntad política ante cualquier otro órgano del Estado o cualquier persona que no esté de acuerdo con lo que él haga. Si a esa vamos de que de un lado está la razón y la legalidad, y del otro lado está la fuerza, las armas, la intimidación, que es lo que está haciendo Bukele, entonces estamos muy mal y hemos retrocedido, pero varias décadas en progreso hacia la democracia. Estamos regresando a tiempos de
a tiempos de incluso antes de la guerra. Y eso es, o sea, ¿qué tan desprotegido? No debe estar. Es que el problema, ¿sabes? Es que lo que yo he notado es que algunas de las instituciones democráticas que tienen responsabilidad de proteger el imperio del derecho, el imperio de la ley, están intimidadas, como que tuvieran miedo. Sí. Y después la historia los va a juzgar porque fueron los que tuvieron en sus manos la responsabilidad de defender cuando ellos hacen su juramento, su toma de protesta, cuando toman sus funciones, ellos juran cumplir y hacer cumplir la ley. Entonces, sí, mira, la ley es algo que debe estar encima de la fuerza de las armas y nunca se le debe ocurrir a un presidente usar las armas de la Fuerza Armada para intimidar a las instituciones que están actuando con el respaldo de la ley. Y tampoco, y ahí es donde está la gran importancia del criterio del ministro de Defensa, del alto mando de la Fuerza Armada y de los demás jefes militares, de saber la diferencia cuando un presidente los está llevando en un camino equivocado, errado, ilegal, que ellos sepan que no tienen ninguna obligación de obedecer una orden ilegal y que cuando los están llevando a ocupar a la Fuerza Armada para intimidar, para chantajear a través del miedo a los otros órganos del Estado, eso es un uso ilegal de la Fuerza Armada, como lo dijo la misma Sala de lo Constitucional en sus medidas cautelares después del 9 de febrero, que no es permitido. Entonces le corresponde a los jefes militares mismos negarse a obedecer órdenes ilegales y decirle primero al presidente: mire, señor presidente, con todo respeto, yo le sugiero que no haga esto o que lo haga de otra forma porque eso sería ilegal. Y si el presidente insiste, entonces creo que por responsabilidad personal, profesional y por dignidad del uso del uniforme, el ministro de Defensa, el alto mando militar o el jefe militar que sea, debe decirle: señor presidente, esta es una orden que yo no puedo cumplir y por lo tanto tengo que presentar mi renuncia, aquí está. Y eso es lo que ha faltado también valentía dentro del alto mando de la Fuerza Armada, y ha faltado también hasta ahora valentía de los funcionarios de las instituciones que están encargadas con proteger la institucionalidad democrática del Estado. Es muy preocupante 10 días después del 9 de febrero, el presidente Bukele juramentó a 1.400 nuevos soldados en la Plaza Barrios. Y hay un video ahí donde les habla de que ellos están ahí para luchar contra el enemigo interno y externo, pero habla después el presidente Bukele solo sobre el enemigo interno, y les dice claramente que el enemigo interno es la mayoría de los políticos de El Salvador. Entonces está clara la intención del presidente Bukele de utilizar la Fuerza Armada en contra de cualquier opositor a sus planes y acciones que son ilegales. Entonces básicamente cualquiera que defienda la legalidad, el presidente Bukele ya le dijo a la Fuerza Armada que es considerado un enemigo y que ellos van a luchar contra ese enemigo. Y la Fuerza Armada se ha quedado obedeciendo todas las órdenes del presidente, aún después de que sean declaradas ilegales. Entonces, mira, inevitable no es, pero desafortunadamente parece que va El Salvador en esa dirección, a ese precipicio que va a ser desastroso para el país, desastroso para la democracia, pero también desastroso para la misma Fuerza Armada, porque entre más se apoya un presidente en la Fuerza Armada para ejercer el poder, más daño le está haciendo a la Fuerza Armada. Mira, la Constitución es clara de cuál es la función de la Fuerza Armada. La función de la Fuerza Armada principalísima es para defender la soberanía del Estado y la integridad del territorio. Sí.
pues excepcionalmente y limitadamente puede utilizarse para mantener la paz interna cuando sea necesario, pero cuando tenemos un presidente como el presidente Bukele, que está utilizando a la Fuerza Armada exclusivamente para eso, va a llegar tarde o temprano que la misma Fuerza Armada va a sufrir detrimento de su función principal, y también al ser politizada por el presidente, esa es una caja de Pandora, que cuando un presidente se mete a utilizar la Fuerza Armada de esa forma, causa problemas internos, resquebraja la misma disciplina militar, y después vendrán problemas que tenía El Salvador décadas de no ver con una Fuerza Armada. Así es que no es inevitable, pero todavía puede tenerse. Y yo le diría al alto mando que si ellos no tienen el valor, la dignidad de hacer ahora lo que no han podido hacer hasta en el año que ha pasado, que mejor renuncien y que sean sustituidos por personas con dignidad y con valor y con profesionalismo institucional para defender, no sé, a la República, a la nación y a la misma Fuerza Armada.